Muy bien. Bueno, ánimo jóvenes que ya falta poquísimo para terminar el año lectivo, entonces, nada, pues hay que hacer el mejor esfuerzo posible. Ya, muchas gracias, Christopher. Mande, profe. Gracias por los contactos de los estudiantes. Ah, ya, ok. Sí, ojalá, de lo que se trata es de ayudarles, ojalá, vamos a ver, pero, o sea, ayudarles en el sentido de poderles revisar esas actividades pendientes, pero si no las hacen, pues las notas luego no aparecen por arte de magia tampoco. Bueno, atención jóvenes, por favor, a la lista. Javier Acosta. Presente. Caroline. Presente. Kenneth Arias. Presente. Isaac Barresueta. Presente. Jeremy Bernal. Presente. Jan Burgos. Jan Burgos. Presente. Roxana Chafla. Presente. Isis Chele. Presente. Listo. Jan, ¿usted sabe tocar la guitarra? Jan. No, profe. No, pero tiene una guitarra, ¿no? Sí, profe. Ya, pues ahí aprovecha ahora las vacaciones y aprenda para el próximo año hacer un grupo musical en el colegio. Claro, sería bueno que aprovechen las vacaciones y de pronto ahí pueden aprender un arte. Muy bien, de la NEI, Cotrina. De la NEI. ¿Qué estaba? ¿Qué pasaría? ¿Se desconectó? Bueno. Aranis. Presente. Listo. Ashley Espinosa. Presente. Luis Flores. Presente. Francisco Freire. Presente. Listo. Francisco, ¿sí leyó el mensaje que le envié? Sí, profe, ahí le mando las tareas atrasadas. Pero debe enviarlas por el modo, no por WhatsApp. Ya. Dentro de cada asignación, no se olvide. Ya. Ariana Garcés. Presente. Eduardo Gavilanes. Presente. Eduardo, ¿leyó mi mensaje? Sí. Por favor, envíe para que no se quede con esos casilleros vacíos. Sol González. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Sol, ¿qué tal? Valeria González. Presente. María José Íñiguez. Presente. Joan Loor. Presente. Cristel Manzano. Presente. Listo. Aileen Mariño. Presente. Isabel Martínez. Presente. Keila Morocho. Ya faltaba, ¿no? Ricardo Muñoz. Presente. Ya. Gabriel Pacheco. Gabriel Pacheco. Roberto Peña. Presente. Linda Ruiz. Presente. ¿Sí leyó mi mensaje, Linda? Sí, profe. Entonces, por favor, envíe esas tareas. Jonathan Tobanda. Presente. Y a Jonathan lo mismo, no se olvide de enviar esas tareas. Lincoln Vargas. Presente. Christopher Ventimiglia. Presente, profe. Listo, Malena Vera. Presente. Y Beijing Yeun. Presente. Ya listo, muy bien. Ah, ya, a ver, por si acaso, los que tienen falta me avisan si están presentes. Profe, yo salí y volví a entrar porque tenía problemas con la computadora. Ya, listo. Entonces, los que estarían con falta solamente son Morocho y Pacheco. Morocho y Pacheco, ¿no? Muy bien. Vamos a continuar.
Estaba viendo una noticia donde mencionan que el presidente Lazo está en Quito y atiende la afectación de la comuna y la Gasca, que fueron los sectores de Quito arrasados por el aluvión la semana pasada. Yo me pregunto una cosa, ¿no hubiera sido mejor que en vez de viajar a China a la inauguración de los Juegos Olímpicos, en vez de viajar a China a reunirse por Zoom con empresarios y autoridades chinas, no hubiera sido mejor que se quede, que no gasten semejante viaje, que se reúna por Zoom desde acá, desde Ecuador, y que se quede a atender la catástrofe que hubo en Quito? ¿A dónde viajó, profe? Viajó a China nada más y nada menos. La llevó a la esposa. Pregunto yo, ¿la esposa qué es? ¿Ministra? ¿Qué es? ¿Asambleísta? ¿Qué es? No es nada, es la esposa. Y adivinen quién le costeó el viaje a la esposa. Todos los ecuatorianos. Así de fácil. Y van allá a China y se reúnen por Zoom. Válgame Dios. O sea, ¿tienen idea de cuánto le importamos al presidente de la República? Solo les dejo ahí boteando esa pregunta para que cada uno se la responda a sí mismo. Pero es realmente de llorar, jóvenes, las autoridades que tenemos. Pero bueno, vamos a continuar. El día de hoy tenemos un nuevo tema de filosofía. Este tema es bastante entretenido porque tiene que ver con el arte. Yo creo que el arte, sea una u otra forma de arte, a todos tenemos esa química con el arte, que nos gusta el arte, ¿no? Entonces el tema se llama críticas sociales desde el arte. Resulta que cualquiera de las ramas de las bellas artes pueden ser un instrumento muy poderoso para hacer crítica social, para denunciar lo que está mal y así se busquen correcciones. Por ejemplo, miren ustedes esta caricatura de aquí y quisiera preguntarle, miren ahí se la pongo más grande, quisiera preguntarle a Malena Vera. Malena, ¿qué cree usted que el artista que dibujó o pintó esta caricatura, qué es lo que quería el artista denunciar con este dibujo? Malena Vera, ¿está presente? Sí, profe. A ver, ¿le escuchamos, Malena? Malena, nada que ver. Sobre la explotación infantil. Ya, ahí tenemos una clave, pero ¿qué más? ¿Qué otra cosa puede ser? A ver, Lincoln, ¿cuál es su apreciación, Lincoln Vargas? Lincoln, ¿sí está presente o no? Profe, una pregunta. ¿Cuál era el tema de la clase? El arte como crítica social o crítica social desde el arte. Ujú. Lincoln, si no funciona su micrófono, escriba aunque sea en el chat. Profe, ¿puede repetir la pregunta? Les decía que qué es lo que el autor, el artista que hizo este dibujo, qué es lo que quiere expresar, qué es lo que le reclama al mundo, cuál es el mensaje. Yo creo que Christopher está viendo los goles de la Tri en YouTube en vez de poner clase a la atención a la clase, ¿sí o no, Lincoln? Estoy tratando de analizar la foto. También estaba tratando de analizar. Es que no la entiendo. Profe, A ver, puede hacer alusión también lo que es a lo que es la pobreza. por supuesto, claro.
Miren la diferencia, ¿no? El pobre, pequeñito y flaquito. El rico, grandote y lleno de vida y de comida. Esa es la opulencia, ¿no? Símbolo de la riqueza, de la opulencia. Entonces, claro, muy bien. A ver, Sol me dice que habrían dos puntos de vista. ¿Cuáles serían, Sol? Como usted ya mencionó el primero, que es de las personas que son socialistas, y también yo analicé que podría ser como que las personas que progresan, quieren progresar mentalmente, son como las personas que están en el carro, y a las otras personas que no les gusta, o sea, que les gusta estancarse, serían el niño que está cargando la carrera. Ah, ya, bueno, ahí dependería de la persona que vea e interpreta la caricatura, ¿no? Ajá, claro, muy bien. Puede ser, ¿no? El que tiene mentalidad de pobre, vivirá pobre y morirá pobre si es que no quiere superarse. Y el que tiene mentalidad de rico, pues a la final será rico. Bueno, pero no siempre las circunstancias económicas, sociales, etcétera, favorecen para que los pobres puedan salir de la pobreza. Les voy a contar un ejemplo, joven. ¿Usted sabe cuánto vale cómo está el salario básico en el Ecuador este año? $400 creo. 425 dólares. Eso, muy bien, $425. Vamos a pensar en un padre de familia, una madre de familia, y vamos a hacer con ustedes este ejercicio para que ustedes se den cuenta que a veces son las circunstancias como están diseñadas, como está diseñado este mundo, esta sociedad, el status quo en el que vivimos, el sistema en el que vivimos está diseñado como para que el pobre viva toda la vida siendo pobre. A ver, vamos a ver, entonces, el salario básico son $425. Vamos a pensar en un padre de familia, tiene su esposa, tiene sus 2 hijos. ¿Cuánto gasta el padre de familia en alquiler? Más de $100. Más, mucho. Un aproximado de $250. Exacto, para una familia pequeñita, mamá, papá, un hijo, 2 hijos, un alquiler no se baja de 250. Entonces, esto se resta del sueldo básico. ¿Cuánto gasta una familia en comida al mes? A la Depende semana. de la cantidad de personas. Estamos hablando de 4 personas, una familia pequeña. ¿Cuánto le ponen en comida? Mínimo serían unos 120. Por lo bajito, claro. Por lo bajito. Y eso que comerían con 120, comerían lo más pobrecito, muy poca carne, de pronto arroz con huevito o con queso, con una mortadela, cositas así, ¿no? Que no son proteínas fuertes como para que los niños se desarrollen en su físico, etcétera, ¿no? Muy bien, en transporte, ¿cuánto será que gastan? Transporte. Por ejemplo, acá en Guayaquil, para que el padre de familia vaya a su lugar de trabajo mínimo son 2 buses. 2 de ida y 2 de venida, ¿sí o no? Bueno, el que tiene suerte a veces un solo bus, lo lleva y lo trae. Pongámosle 2 buses, son $1.20 diarios. Trabaja. Bueno, y aparte, si tiene un carro propio, no aplaudas, tiene un carro propio en la gasolina. Uy, eso es más caro todavía. De hecho, una familia con este sueldo no podría tener carro propio. No puede. Por ejemplo, si tuviera carro propio y el departamento es pequeñito y no tiene garage, tenía que pagar $1 diario para que le cuiden el carro afuera, si no le roban. Hay personas que duermen y amanecen cuidando los carros, ¿se han visto? Y a esas personas se les paga $1 diario. O pagar un garage. El garage también le cobra $1 o $2 diarios, dependiendo. Entonces imagínense, son $30 más solo en el cuidado del carro. Ahora, el carro mensualmente necesita cambio de aceite. Un carro pequeñito no se baja de $25 el cambio de aceite y el filtro. Un carro pequeño, cualquier carro necesita combustible, necesita llantas. Y encima de eso, si usted sale en su carro, está expuesto a las multas. Y esas multas, qué dolor. Cada multa, un sueldo básico de multa. O sea, una familia muy pobre es imposible prácticamente que tenga carro. Más bien por eso decía el transporte público, porque si le ponemos carro, va a gastar mucho más. Pero en transporte público, $1.20 diario, y eso que solo el papá saldría, hacemos de cuenta que los hijos se educan de forma virtual, no tienen que coger bus para ir a la escuela. Entonces, transporte público 1.20, 5 días a la semana serían $6 semanales.
Al mes serían 24 dólares. Pero si trabaja los sábados también, sería 4 dólares 80 más. O sea, en total 28,80 solo en bus. Miren ustedes, vayan sumando esto. Luego, medicina. Los hijos enfermos. Los servicios básicos. Esa es otra, servicios básicos. Vamos desglosando. Internet. Un servicio de internet está promedio unos 25 dólares, 30 dólares, ¿no? Más o menos. Pongámosle 25 lo bajito. Electricidad. ¿Cuánto más o menos pagan ustedes de electricidad mensual? De 40 a casi 60 dólares. Ya, imagínense, pongámosle a promedio 50. ¿Es de agua? ¿Agua potable? Y eso que nos corta a veces el agua potable, ¿cómo se llama? Unos 30 dólares. Ya pongámosle bajito unos 20, digamos, ya. Por lo bajito, lo mínimo. Entonces, miren, jóvenes, sumando esto a la medicina cuando se enferman. Por ejemplo, miren, medicina, está la ropa, etcétera, la ropa que hay que comprar, etcétera. Sumen. ¿Cuánto saldría? Aquí casi hay 30 más 120, 150 más 250. Jóvenes, solo aquí hay 400 dólares de gastos. Hay 469 dólares. Solo. Entonces, ¿cómo hacemos? Si el padre de familia gana solo 425, pero comiendo arroz con mortadela o arroz con huevito o arroz con queso, comiendo así muy, muy pobre, se gasta 460. ¿Cómo hacemos? Auxilio solo. ¿Qué hacemos ahí? Profe, y ahí es cuando la gente llega a hacer prestamientos de dinero a personas que están metidas en la otra vida, por decirlo, y ahí es cuando llega esto de que usted comienza a prestar mucho, que esas personas ya ven que usted no le devuelve, no tiene cómo devolverle y le toca cobrarle con la vida prácticamente. Exacto, claro. Yo digo que también a lo del salario hay que restarle, porque o sea, si va a trabajar, si le resta el seguro de vida, algo más se resta. Y también depende de si haya hecho préstamos creo que es el IES, el seguro, no sé. Y también todo eso se resta y sale menos. Exacto. Si le restamos el pago del seguro social, más o menos saldría unos 375, que sería el sueldo real. Y eso si es que no tiene préstamos. Y eso si es que no le pidió al jefe un anticipo. O sea, jóvenes, dense cuenta la realidad y lo triste que es, ¿no? O sea, pregunto, ¿algún día esta persona va a dejar de ser pobre con estas condiciones laborales y de vida? Con estas condiciones es muy difícil. Entonces, ¿qué le toca hacer ahí? A ver, aquí Yere me dice, mi hermano se gasta como 100 en transporte al mes. A veces le toca tomar 2 buses o pedir taxis. Ese es otro punto, claro. Esa es otra, claro. Eso me estaba olvidando lo que dice aquí Yere. La comida. El trabajador por lo general le toca comer en la calle, comer por ahí en el trabajo, etc. Y eso implica un gasto, es más cara la comida fuera de casa. En la casa, como quiera, me hago el arroz con la mortadela, el huevo frito, lo que sea. ¿Cuánto me gasto en eso? Me gasto 25 centavos, 30 centavos en una comida. Pero afuera, ninguna comida le cuesta 30 centavos. Usted sale de casa y una comida, un almuerzo, lo más baratito así, $2.50, $3. Entonces, jóvenes, hay un sistema diseñado de tal manera que el pobre siga siendo eternamente pobre para poderlo explotar y para jugar con su necesidad. Como saben que este pobre tiene todas estas necesidades, se dan el lujo de explotarlo, se dan el lujo de ofrecerle salarios bajísimos, etc. Y más aún si el pobre no tiene un título profesional. Miren, jóvenes, si a las personas con título profesional que recién se gradúan les pagan esto. Ahora, imagínense ustedes una persona que no tiene ningún título ni de educación superior, que solamente es bachiller. Prácticamente esa persona se condena toda la vida a vivir solamente ganando el sueldo básico. Adelante, Sol.
Profe, yo tengo una duda. Yo no entiendo por qué a los presidentes no le exigen un título, por decirlo, porque Guillermo Lazo es apenas bachiller. Solamente tiene buenos recursos, por decirlo, por el padre. Pero él no tiene nada, igual que este señor Maduro, que apenas fue trailero. Y para una persona que tiene, por decir, inteligencia y no tuvo oportunidades de estudio en una universidad, sí le piden demasiados papeles, demasiadas cosas para poder conseguir apenas un trabajo. Esas son las contradicciones totales del sistema, Sol. Y mientras nosotros como pueblo no reclamemos que se haga una ley donde el requisito principal sea que los políticos que van a dirigir el país sean extremadamente preparados, que por lo menos tengan maestrías o doctorados según el campo que van a gobernar. Por ejemplo, que el ministro de Electricidad sea doctor en electricidad o en energías renovables, que el ministro de Medio Ambiente sea ingeniero ambiental, que el ministro de Economía sea un economista reconocido. O sea, mientras no exijamos como sociedad eso, ¿qué sucede, Sol? Que nosotros mismos les damos el voto no al más preparado, no al más estudiado, sino al que le hacen más campaña los medios de comunicación, al que hace más TikToks, al que aparece ahí gracioso y bonito con los zapatitos rojos. No, nosotros quizá no nos llegamos a imaginar que los zapatos rojos de Guillermo Lazo eran como una profecía de las masacres de las cárceles que iba a vivir en su gobierno. Jóvenes, no sé si a ustedes les sucede, pero a uno le asusta y le conmociona, por ejemplo, saber que este último fin de semana asesinaron a 18 personas solo en la zona 8, Guayaquil, Durán y San Borondón. 18 personas en 3 días de muerte violenta, asesinatos. O sea, aquí ya la verdadera pandemia va a ser el miedo de salir de la casa, porque en cualquier esquina nos pueden matar. A ese punto estamos llegando. Pero miren, el ecuatoriano mismo es el que elige, es el pueblo el que elige eso lamentablemente y no elige al más preparado. Elige simplemente de acuerdo a cómo le lave el cerebro a los medios de comunicación. Adelante, Cristo. También eso que usted dijo tiene que ver con que hay gente que prefiere dejar de usar los transportes públicos a usar taxis por la delincuencia, porque por ejemplo, varias veces a mis tíos, a mi mamá se ponen, suben a robar, o sea, y son bastante son violentos, demasiado violentos esa gente. Ah, en los buses. Sí. Sí, claro. Sí, Un día mi hermano iba con su laptop y se subieron a robar. le robaron la laptop. No, menos mal no. No le quitaron la mochila, menos mal, porque si le quitaban la mochila, ahí se le llevaban con todo. Claro, o sea, jóvenes, en el transporte urbano, en el bus, uno se corre más peligro. Te toca de ley contratar taxi, y no cualquier taxi. Tiene que ser un taxi conocido, porque también te hacen secuestro express, te hacen tantas cosas en ciertos taxis. Entonces es mejor tener un taxi conocido o una cooperativa bien conocida, a lo mejor de aquí del barrio, que yo conozco a los choferes, sé quiénes son y todo. Pero así mismo, pues, ¿cuánto te cobra un taxi? La carrera de aquí al centro, de $3 no se baja. 3, 3.50, dependiendo de dónde vayas, $4. Entonces, todo eso, jóvenes, implica que el sistema viene diseñado para perpetuar la pobreza, para que este niño pequeñito y delgadito que está arrastrando la carreta en la cual disfrutan los ricos, este niño nunca deje de ser pobre. Y entonces, cuando sucede eso y tú ves que hay un gobierno que le disminuye el presupuesto a la educación, ¿qué es lo que primero se te viene a la mente? Lo primero que se viene a la mente es ese gobierno no quiere que este niño deje de jalar la carreta. Ese gobierno que le reduce presupuesto a la educación quiere que este niño siga trabajando en las calles, siga siendo explotado, porque es fuerza laboral barata, para que los ricos se hagan más ricos. Entonces, fíjense, jóvenes, cómo a través del arte se puede hacer muchísima crítica social y podemos reflexionar y filosofar sobre este tema. A ver, Yere me dice, profesor, yo una vez escuché algo de que el que nace pobre está... Esa es una triste realidad, Jeremy. Y en la mayoría de veces se cumple. Si usted, si yo, nacimos en una familia pobre, de escasos recursos, etc., y no nos rebelamos contra este sistema de pobreza,
a través del estudio, a través de buscar nuevas oportunidades y aprovecharlas, y no nos atrevemos a salir de la pobreza, vamos a vivir siempre pobres. Así es, dice, el que nace pobre está condenado a ser pobre. No sube mucho en la escala económica, correcto. Con mucho esfuerzo tal vez llegue a tener una economía estable de clase media. Pero son pocos los casos de personas que nacen pobres y terminan siendo multimillonarios. Así es. Lo mismo las personas ricas, es muy poco probable que terminen siendo muy pobres, correcto. Creo que era algo de la movilidad. Sí, así es, Jeremy, totalmente de acuerdo. Entonces, jóvenes, yo les invito a rebelarse contra este sistema. El sistema te quiere pobre. El sistema te quiere ignorante. El sistema donde solo unos pocos hay privilegiados que van subidos en tus espaldas y que tú tienes que trabajar para darles todas las comodidades y placeres a esos ricos, rebélate contra ese sistema. Rebélate a través del estudio, rebélate a través de buscar nuevas oportunidades laborales, rebélate para que tú no mueras siendo pobre, sino que mueras con una mejor calidad de vida cuando te llegue la hora de morir. A ver, Ricardo dice, en la India creo que es, profe, que las personas se quedan con su estado económico permanente, así como si eres pobre te quedas pobre, si eres rico te quedas rico. Claro, es un sistema diseñado para eso. Miren, el sistema ya está diseñado para que nosotros no nos superemos, pero solo dependerá de nuestra rebeldía, de nuestra capacidad de soñar y trabajar para hacer los sueños realidad, para poder dejar el mundo de la pobreza. En el mundo de la pobreza hay muchos riesgos de caer en ser parte de mafias, de delincuencias, en tantas cosas, por la misma desesperación de la pobreza. Entonces, jóvenes, miren cuánta reflexión y pensamiento filosófico y crítica social al sistema podemos sacar de una sola caricatura. ¿Sí? Entonces, pues, jóvenes, y miren la actitud de las personas que van en la carreta. Esas personas están tomándose selfies para luego publicar en redes sociales que ellos viven en una burbujita de felicidad, que todo a su alrededor es feliz. Eso es lo que publican en redes sociales, ¿sí o no? Ignorando que delante de ellos o a costa de los pobres, ellos muchas veces están ahí, explotando a veces a los pobres. Cuando el rico explota al pobre, cuando no le paga el salario justo, cuando no le reconoce las horas extra, cuando no le paga un seguro social, cuando el pobre se enferma y le dicen, no sé, igual tienes que venir a trabajar o si no te descuento. Ahí está, el rico está explotando al pobre. Ahí es cuando el rico se toma selfies y con las cuales quiere decirle a todo el mundo que es una buena persona, que vive en una burbujita de felicidad en el país ideal, pero no quiere darse cuenta que eso lo tiene, es en gran parte por la explotación que ha hecho de tanta gente pobre. Muy bien, entonces creo que nos queda claro cómo el arte puede servir para hacer crítica social. Muy bien. Ahora bien, jóvenes, nuestra América Latina, que hemos estado hablando de la filosofía latinoamericana, siempre hablamos de filosofía de la liberación, ¿verdad? La filosofía de la liberación nos invita a liberarnos de las cadenas que siguen amarrando a los latinoamericanos. ¿Sí? A ver, Jeremy dice, otra observación es que las personas que están encima de la carretera es el típico estereotipo del hombre blanco. Ah, sí, ese es otro punto. Correcto. Correcto. Miren lo que dice Jeremy en esta caricatura. ¿Qué color de piel son las personas que están encima de la carreta? Este es un estereotipo, miren. El estereotipo es que el blanco siempre es rico y el moreno, el de piel canela, el mestizo o el negro va a ser siempre pobre. Ese es un estereotipo. ¿Por qué los que van en la carreta no son mestizos, como los latinos que somos mestizos? ¿O por qué no son afrodescendientes? ¿Por qué tienen que ser blancos los ricos que van arriba? Miren, muy bien, buen punto. Entonces, jóvenes, les decía que nuestra América Latina siempre tiene esa necesidad de liberación. Entonces, la historia del pensamiento liberacionista, esa búsqueda de liberación de América Latina, tocó a la puerta de los artistas latinoamericanos, los cuales en sus obras
manifiestan esa filosofía, ese deseo de liberación para América Latina. Los artistas, por ejemplo, miren estos murales de Diego de Rivera que están en México, en el Zócalo, en uno de los halls del Palacio Presidencial de México. Hay estos hermosos murales que retratan la lucha por la libertad de famosos héroes mexicanos como Pancho Villa o Emiliano Zapata. Entonces, o las guerras que hacían estos señores, ¿no? Entonces, así como en México, Diego Rivera, David Siqueiros o José Clemente Orozco, a través de murales, ellos retratan la crítica social a la realidad durísima que vivió México en su tiempo. Nosotros en Ecuador también tenemos un representante gigante que se llama Osvaldo Guayasamín, el cual a través de sus pinturas, dotado de una gran sensibilidad por el dolor, por el sufrimiento del pueblo, en sus pinturas él trata de reflejar ese dolor, ese sufrimiento del pueblo latinoamericano. De hecho, cuando ustedes ven una pintura de Guayasamín, ustedes fíjense en el rostro de la persona. Y son rostros siempre sufrientes, son rostros deformados, porque así es el rostro del pobre. Es un rostro deformado por el dolor, por el sufrimiento, la soledad, la enfermedad. Tener que dormir de noche bajo un puente. ¿Cómo no se va a deformar ese rostro de esa persona? Si es una persona que vive resentida con la sociedad, porque la sociedad lo ha relegado, la sociedad no se acuerda de él, lo tiró a vivir debajo de un puente. Y cuando se sube a vender unos caramelos, todo el mundo mira por la ventana y nadie le compra. Esa es una persona que deforma su corazón por el coraje, la ira, que deforma su rostro. Por eso es que los rostros de Guayasamín son así. Las manos de las pinturas de Guayasamín, ¿cómo son? Son manos toscas, dedos torcidos, y a la vez manos que se han partido trabajando toda su vida. ¿Y para qué? Quizá para morir pobre. Entonces mire cómo Guayasamín a través de su pintura refleja esa realidad del pueblo latinoamericano. Las obras de Guayasamín se dividen en tres grandes partes. Está la serie que se llama Huacayán, que es el camino de llanto, el sufrimiento, lo que le estaba explicando. Luego está la edad de la ira, donde sobresale esta pintura que se llama Lágrimas de Sangre, esta de aquí. Miren esa pintura, quédense mirándola un ratito esa pintura. Y díganme qué sienten al ver esa pintura, qué mensaje les comunica esta pintura. Exacto, Jeremy. Trabajar duro no garantiza el éxito. En este mundo no. Más bien hay que buscar otras maneras de trabajar. Ya les voy a explicar algo más.